Gonzalo. Muy bien, y más con este temún de los buitres que el sábado tocan en sitio. Están todos invitados, pagando su boleto, ¿verdad? Ah, ¿cómo? No, viste que hay como una forma, hay como una tradición de decir, están todos invitados a eventos en los que en realidad hay que pagar. Pero Sí. los buitres valen la entrada y mucho más. Es cierto, sí. Tengo que Sí. hablar con Tenfield. Con Tenfield. Porque en la mesa ejecutiva ahí no creo que pinche ni corte. Hablar con Tenfield y en todo caso con Prepárate. ¿Qué estás Matonte. hablando? ¿Por qué estás hablando? ¿De los buitres? O sea, si Tenfield me adelanta media horita, no me pido vos más. estás hablando que te acomoden Si el me horario. adelanta de- media horita, el Nacional cerró largo. Si Matonte no me descuenta más de un minutito por tiempo. Y te hablar con Peirano porque termine el partido y hable. Y ahí capaz que llegó al arranque. Si no llegaré tarde, pero no pasa nada. Creo que no vas a conseguir ninguna de todas esas. No por nada, ¿no? Llegaré Este, tarde entonces. Me parece que, digo, la de, con todo el lío que hay y con la designación de Matonte, no creo que vaya a no dar la cantidad de minutos que sea necesario para que se extienda el partido. ¿Te das cuenta que era mucho más fácil y yo fui por el camino largo? Nuestro Sí. operador, que también va a ir al show y al partido, ya habló con Pelufo, me dijo, arranca cuando llegues. Ahí está. O sea, un fenómeno. Eso es mucho mejor. Es mucho más factible de hacer. Y es mucho más, es uno solo que hay que solucionar. No toda esta cadena que yo había pensado. Pero bueno. Bueno, me querías hablar de Carlito de Lima. No, por un lado me parece era un tipo entrañable, muy querido. Yo lo agarré en la época de los vestuarios, además, que muy perfil bajo. Pero que además, yo hoy se lo planteé desde el mediodía hasta ahora a varios hinchas de los dos. Si recordaban un jugador que hubiera tenido una obtención y hubiera tenido un rol importante, ¿no? No que estuviera en el plantel. Un rol importante en dos obtenciones tan importantes con los dos grandes. Porque hay un montón de jugadores que jugaron en los dos. Hay un montón de jugadores que fueron mucho mejor que de Lima y más importantes para los grandes, pero para uno de los grandes. Yo no recuerdo ninguno, estuve pensando. Vos estás hablando de Copa Libertadores Nacional y Quinqueño Campeón de América Peñarol. del Mundo con Nacional, pero haciendo un gol determinante en Cali, cuando Sí, el sí. partido se iba perdiendo 1-0 Nacional. Que aparte, hoy lo volví a ver después de muchos años. Yo no me acordaba, yo lo veía todavía como un gol más entreverado. En realidad, la pelota supera al defensa y en la baja de pecho, y en esa bajada de pecho medio que lo elimina, pero se le va larga y se termina tirando al piso para empujarlo. Y después marca el gol contra Cerro, Tremendo. que le permite a Peñarol tener vida en el quinquenio, y después marca un gol en los clásicos de las reviradas. O sea, Que igual yo creo que el gol contra Cerro es el más es importante. el más importante, sí, sin duda. Un golazo, además. Yo, si La no, calza de sobrepique. agarra y ping, la clava. Sí. Con una peculiaridad, además, ¿no? De que, siendo un tipo que fue muy importante, nunca fue un jugador que vos dijeras, ¡pah! ¡Qué jugador de Lima! No, claro. ¿No? Digo, como que no tenía, no era un tipo que vos. Bueno, de hecho en Nacional arranca como titular, pero la final no la juega como titular, por ejemplo, en el 88. Y en Peñarol es un jugador que Gregorio lleva para poner 20 minutos, Sí, 15 sí. minutos. Sí, no, algún partido puede ser que haya jugado titular, yo no me acuerdo. Pero porque faltaba alguien. Pero era suplente. Claro. Era O sea, una- jugaban Bengoechea, Romero y Y el Tony. Sí. Sí, es cierto, es una buena lectura. Yo lo que me recuerdo mucho es que cuando vino a Nacional, que venía creo que de Ecuador o de Chile, yo no recuerdo exactamente de qué país, no era un jugador que yo dijera, mirá quién trajeron. Es decir, era un jugador que para mí era muy desconocido y que ahí recién lo empecé a conocer. Y bueno, después sí, porque además después también jugó el Defensor, jugó en Liverpool, tuvo una carrera. Y no fue técnico o asistente técnico en alguno de los dos. En Nacional. En Nacional, Hace pues. no mucho. No hace mucho. Sí. No me acuerdo con quién estaba. ¿Con quién estaba Fede de ayudante técnico de Lima? Con Gutiérrez puede ser, ¿no? Capaz con el Guti. Este. Para acá hay varios que me dicen Cubilla, que yo te lo planteaba fuera del aire, que posiblemente, porque fue campeón de América Con no los sé si dos. con los dos. ¿Y cómo no? ¿No fue en el 66 campeón con Peñarol? Creo que no. ¿No? A No, ver. claro, en el 66 jugaba en River. Claro.
No jugaba en River cuando... Exactamente, en River Argentina. Creo que jugaba en River Argentina. Pierde la final. No, y acá me dicen Pinocho Varas, que ahora lo chequeé y efectivamente fue campeón con los dos. A mí me parecía... Tenías razón vos. Que Pinocho... Lo charlábamos fuera del aire. Que había sido campeón con los dos. Hay varios mensajes de Florida ya. Tenemos celular, por las dudas, tenemos WhatsApp. Recuperamos el celular. 092 Quiero aclararle a nuestra audiencia que ha sido muy solidaria con nosotros a lo largo de estos días que no tuvimos WhatsApp, que no recuperamos el celular, compramos uno nuevo. Ajá. Hicimos una inversión. 092-995-000. De Lima fue ayudante técnico de Lasarte en 2006. De Lasarte. Hay varios mensajes, 2 de ellos son de Florida. Uno dice, probablemente el jugador más ganador de la historia del fútbol floridense, dice alguien. Y otro dice, acá en la Piedra Alta están todos muy sentidos. Realmente la gente lo quería mucho. Tuve el agrado de sentarme con él a hablar y era un crack, dice. Hoy, temprano en la mañana, bueno, no sé si muy temprano en la mañana, pero hoy a media mañana me escribió un oyente que consecuente de 3-0, que yendo de Florida cada tanto nos vuelve a escuchar, Marcelo. Marcelo, capaz que... Llevamos como un asado en la de Marcelo. Claro, ¿ves cómo te acordás del asado? Es más, no sé si no me hice hincha Atlético... Sí, no sé, no. Me hice hincha de Atlético Florida en ese asado. En ese asado. Primero me sedujeron, me pusieron las mieles. Te compraron con un pedazo Tengo la camiseta de Atlético Florida, a ver si me entendés. Bueno, Marcelo, que además... Marcelo fue finalista del concurso que hicimos cuando estábamos en El Espectador. La verdad, hicimos un concurso para ir al Mundial de Sudáfrica. La verdad, sí. Y él fue finalista de ese concurso, de ese programa. Me había olvidado, es verdad. Un fenómeno. Lo hicimos, ¿te acordás? La final fue en lo de los Silverios, ¿fue? En vivo. ¿Lo de Silverio? Estoy casi seguro, sí, que fue en lo de Silverio. Es correcto, dice. Dice Fabri, que es correcto, sí. Lo hicimos en lo de Silverio, me acuerdo, la final. Está de Diego el Fabri. Y después Marcelo perdió en esa final, pero fue igual. Fue por su cuenta, fue igual al Mundial. Y ahí yo lo conocí ahí y desde ahí. Y bueno, hoy de mañana me escribió temprano diciéndome que, bueno, comentándome que había fallecido de Lima, Carlos de Lima, que era un tipo muy querido en Florida. Y bueno, me pedía que le avisara a algunas personas que estaban preocupadas por su estado de salud. Claro, venía remando con una enfermedad hace tiempo y bueno. Pero, claro, hay jugadores, hay historias que son muy interesantes. Y esa, me parece que la de Lima es una historia muy interesante porque sin haber sido un jugador deslumbrante, que vos decís, cómo juega, tenía el ángel del gol. Total. El ángel del gol. Esos 9 que no eran unos fenómenos, yo creo que hay cada vez menos porque el fútbol es cada vez más exigente. Sí. Física, tácticamente, técnicamente. Pero era esos 9 que no tenían grandes magias, pero hacían goles. Claro. Bueno, sentido de la ubicación, varita más, llamaré como quiera, pero hacían goles. Probablemente uno de los más grandes goleadores que hemos visto fue Luis Artime. Yo no lo llegué a ver. Y bueno, yo lo vi muy poco, pero digo, por toda su trayectoria. Impresionante. Obviamente sí, su trayectoria lo ubico, no lo vi jugar. Era un jugador que no jugaba muy bien al fútbol. No tenía, yo qué sé, el desplazamiento, el dribbling, el enganche, yo qué sé. Como jugadores como Suárez, por ejemplo, ¿no? Pero era un tipo que le dejaba y yo me acuerdo siempre, porque en un programa periodístico que había en algún canal en aquella época, en el que estaba Lalo Fernández, y creo que el otro, no sé si no era el Toto da Silveira, pero Lalo Fernández seguro. Podría ser Hugo Mateo también. Puede ser. Fue el profe de León, iba a jugar, dirigía a Defensor, iba a jugar contra Nacional. Y le preguntaba cómo iba a marcar a Artime. No, Artime no se puede marcar. No hay forma de marcarlo. Hay que evitar que le llegue. Claro, porque no toca la pelota. Cuando la toca es gol. Bueno, por ejemplo, otro que me aparece rápidamente así es Hugo Guerra. Es verdad. No era un jugador dotado que decía, qué jugador técnico. Y fue goleador en Boca, fue goleador en Uruguay, jugó en la selección. O sea, era una bestia los goles que hacía. Sí, esos jugadores que tienen esa cosa de que creo que a Arezzo le falta mucho, pero viste que Arezzo es un jugador que si tiene la pelota le pega al arco.
Claro. Él, es así, son tipos que tienen el arco pin metido en su cabeza. Te digo más, el Manteca Martínez no era brillante técnicamente. No, Y pero sin era embargo, mejor que estos. Sí, claro, Va, pero, no sé, lo de pero mejor sobre o todo peor. tenía un sentido de la ubicación que era una bestialidad. Sí. Y una frialdad. Fua. Y una Qué frialdad. jugador el Manteca No le Martínez. importaba nada, era increíble. Yo una vez leí una columna que escribió sobre él, el Tanque Rojas. El Tanque Rojas había sido un Jugador de Boca. Sí, que jugó en Peñarol después. Ah, mirá. ¿No jugó en Peñarol? No me acordaba. Tengo idea que vino y que tuvo un pasaje por Peñarol ya veterano. Que había dos Rojas en ese Boca. Rojitas, Claro. que era el ídolo, el 10, el talentoso, y el Tanque Roja, que era un centro delantero. Y el loco una vez escribió que decía que si Martínez recibía una pelota con unos metros para correr, frente al arquero, era gol. Porque Juan Jugó en Peñarol, Peñarol en el 69 y en el 70. sí, es un jugador, dice, que no se pone nunca nervioso. Digo, por lo menos la sensación que te daba, vos no sabés qué pasaba por su cabeza. Digo, pero es el tipo que agarra la pelota y va y patea el último penal de Uruguay contra Brasil. Claro. ¡Pum! Y la clava, se acabó, no otra cosa. En su primer clásico con River dice voy a hacer un gol y hace un gol. Sí. Un gol que además está en la barrera, en la jugada, cuando arranca el tiro libre. O sea, a ver si me entiendes. Bueno, otro que era de una frialdad criminal, pero creo que era más técnicamente, era Romario. Romario Claro. no era Ronaldinho, no era de esos tipos. Y no hacía magia. Exacto. Hacía Pero gol. era un francotirador adentro del Sí, área. sí. O sea, le dejabas medio metro y le pegaba de puntín, ¿te acordás? Eso te iba a decir, ¿no era el que le pegaba de puntina Claro. a veces? Al estilo del fútbol del salón. Exacto. Y era una bestia. Sabías que recibía dentro del área y cobraste. Sí. Por eso, hay jugadores que tienen esa cosa, porque vos decís, ¿en qué está o en qué va? ¿No? Digo, ¿cuándo elige un jugador para ser delantero? ¿Cuándo un jugador elige, en qué momento se define que quiere ser un 9? ¿Y en qué momento tiene las características esas que hay una pila de cosas que se aprenden, ¿no? Porque te enseñan, cuando jugás al fútbol, los entrenadores te enseñan cómo moverte, para dónde darte vuelta, cómo buscar la pelota, los movimientos. Uno de los jugadores que a mí me resultaba más interesante verlo era Suárez. Suárez tiene una cantidad de movimientos, cuando la pelota va llegando al área, aparte de putear a los demás porque no se la dan, cómo se mueve para estar en posición de recibir la pelota, ya sea directamente o si la pelota va hacia un rebote. Claro, alguien en un mensaje dice, Suárez tiene esa misma frialdad y esa misma ubicación, pero todo lo demás. Pero todo lo demás, sí, claro. Técnica, buen cabezazo, Suárez es... personalidad. Yo no vi un jugador uruguayo como Suárez, pero bueno, esa es otra No, discusión. yo tampoco. Este- Nene, parate para hablar de Hugo Romeo Guerra. ¿Y cómo? Si lo habrás visto caminar por el barrio Colón nomás. Sí, pero Al contrario, estabas le está dando hablando- para adelante. De hecho, yo iba a ver a Colón en la época de Hugo Romeo Guerra. Los dos 9 que más recuerdo de Colón, de verlos en la cancha, eran Diego Seboane y Hugo Romeo Guerra. El año o el tiempo aquel que estuvo en Colón, llegó a estar. ¿O fue en primera división que estuvo un equipo que estuvo a punto de ganar un campeonato? ¿O fue en Colón? No, con Colón ganó el Preparación contra el Tanque, una final en el Charrúa. Pero esa era la B. Por penales en la B y pierde el campeonato en un mano a mano con River. Ah, sí. El River de Carrasco. Ahí jugaba. Petete El River de Correa. Carrasco que jugaba. Claro, jugaba el Petete Correa juvenil. Claro, y que jugaba Un Carrasco, que River Carrasco tenía un decía. cuadrazo. La verdad que Carrasco decía, vos corrés, que yo te pongo la pelota para hacer el gol. No, ahí que no jugaba el Colorado Beninca en ese cuadro. Jugaba el Colorado de Ninca, exactamente. Qué lindo cuadro que tenía Colón. Lindo cuadro tenía Colón. Sí, era. Cuando todavía el Parque Suero estaba habilitado. Sí, yo igual me acuerdo de haberlo visto un par de partidos en el Charrúa. Acá hay buenos ejemplos también de esos, ¿eh? No, la definición se jugó en el Charrúa. Ah, la definición. Sí, pues yo Sí, tengo sí. un recuerdo del Charrúa. El partido con el Tanque que yo te digo, que yo fui 0-0 y gana el Colón por penales, fue en el Charrúa. Hay muchos jugadores, bueno, nombran a varios. Martín Palermo, capaz que es de los no técnicos el que más lejos llegó, jugó en Europa, Champions, todo. ¿Te acuerdas que aparte, increíble, ¿te acuerdas que festeja un gol con el Villarreal y se le rompe el cartel o el muro? Se le cae arriba, lo lesiona Sí, sí. y vuelve a jugar al toque, un enfermo.
Alguien nombra al Cheque Morales, es otro de esos, Otros. totalmente. Y alguien mete al Nacho Rizzo, también, es un jugador que no era tan técnico, pero creo que era mucho más inteligente. Sí. Que Nacho era un jugador que su inteligencia le permitía estar un poquito adelantado de muchos de los que lo marcaban. Sí, ahí no pusiste a uno que para mí es maravilloso, que es el Polilla, los Polillas, pero en particular el Polillita. ¿Sí? Pero para mí Polillita Silva técnicamente era una bestia. Ah, por eso no lo pongo claro, en está ese bien. Estamos cuadro. hablando de jugadores que no tienen la técnica. Claro, acá alguien mete al Polilla Silva, yo tampoco lo pongo. No, el Polilla era Silva tremendo jugador. Sí, sí. te dibujaban una baldosa en el área. Yo ya lo vi de vuelta, veterano jugando en defensor, y era una delicia verlo jugar. Sí, claro, que es el año del quinqueño, Exacto. que juega ahí, no sé si juega más 2 años, pero en ese campeonato está. Era una delicia verlo jugar. Y el Polillita técnicamente era una bestia. Sí, el Polillita era. No, pero por eso me acordé, yo lo vi por el lado de la frialdad. Alguien pone al Colo Ramírez como ese Esas tipo características. de jugadores. Exactamente, perdemos el ascenso con River. Beningue rompe penal en el Saroldi. Último partido de Hugo. Supongo que es de Hugo Guerra. Sí. Ese River, si no me acuerdo que el oyente me corrija, gana 2-0 finalmente esa tarde River. Y Carrasco la descoce. ¿No era no era Lazarte el técnico? No. No, era Víctor Púa. Víctor Púa. Ahí está, Era que de ahí Víctor Púa. sale a jugar a dirigir más adelante las selecciones juveniles. Exacto. Me acuerdo que, mirá las cosas que me vienen a la cabeza, que en esa liguilla, no es en esa liguilla, hay una liguilla en la que a River le sacan pila de jugadores para irse a la selección juvenil. Esa. En esa. No es ese, es el año siguiente. Es al año siguiente. River sube en el 92, en el 93 es un campañón, se mete en la liguilla y le sacan como 6 jugadores para la juvenil y tal, la liguilla le va mal. Es verdad, por eso, qué grande la liguilla. ¿Cómo se perdió la liguilla? ¿Cuántos jugadores de ese tipo empieza a recordar gente? Bogosian, Bogosian, sí. total. Sí, debe haber hay una pila de esos jugadores. Y bueno, por eso es tan difícil encontrarlos y son los más valiosos. Alguien dice el Cacique Medina, está bien, para mí entra Porque así que era un tipo que no tenía demasiada técnica. por eso entra en Tenía una ese, gran frialdad, sí. Y entra en mucho ese huevo, grupo ¿no? de 9 que no son técnicos, pero que Sí, dámelo Romero, siempre. no sé si lo pusieron Romero, era así también. Bueno, el Lucho Romero. El Viruta Vera, para mí el Viruta Vera pone uno, para mí el Viruta Vera es un 9 con técnica, o sea, tiene buen pie. Tiene su manejo, sí. Está jugando en Estuvo en Colón el año pasado. ahora si no me equivoco, estaba en Atenas de San Carlos, ¿no está? es verdad, está Creo que bien. está en Atenas de San Carlos. Alguien me pone a Walter Pandiani. Para mí Walter Pandiani no era un tosco, ni cerca. Aparte, no sé. Porque me está dejando sordo. ¿Me tenés que bajar el volumen? Yo qué sé. No, tenemos que bajar el volumen. Bueno, todo esto. Julio de Sousa, recuerda uno. No, pero Julio Era Sosa muy técnico. tremendo jugador. Es más, la técnica lo salvaba porque físicamente era un jugador de los 80, para decirlo delicadamente. Mirá, yo lo que creo es que el fútbol ha perdido muchas cosas, siempre, o ha sufrido muchos cambios. Pero haber perdido esos jugadores como don Julio de Sousa, que jugaban caminando. Claro. Alexis Noble. Bueno, nos quedaba el de Deportivo Maldonado, que estuvo por Nacional y ahora no sé dónde anda. ¿Cuál? Que estuvo en Colombia hace poco. Hace 3 años estuvo en Cantera no. Cantera. Acaba de subir con Paysandú a la B. Ah, bueno, Él hacía la B. Cantera era de esos jugadores. Sí. No, como no nombraste a Fénix, me costó ubicarlo. No me acordaba de Para eso. mí era su jugador original, Fénix. Yo me acuerdo mucho de él, de Deportivo Maldonado, pero de Deportivo Maldonado pasó a Nacional y después volvió a Deportivo Maldonado. Pero Julio de Sousa, además, de Sousa tenía una peculiaridad, era como que no inclinaba el torso. No te rías, pensalo. Ponete a imaginarlo no sé, con la camiseta de Miramar. Sí, ¿no? Con la para mí camiseta- decís de Sousa y le pongo la camiseta de Miramar. Pensalo. Era un tipo que el torso recto, siempre estaba como elegante y como que corría con un pasito ahí levantando las piernas sin moverse demasiado. Pero agarraba la pelota y podía jugar de 10. Danubio hizo una Podría gran haber jugado 10 campaña. perfectamente. ¿No era Alejandro Larrea, el 10 de Miramar, cuando él era el 9? Puede ser. De la Miramar o Alejandro de la Real lo tengo más de Progreso también. ¿Y no estuvo en Central también? Sí, claro. Sí. ¿Y cómo se llamaba aquel 10 chiquito de Miramar que la rompía?
Algún oyente me va a ayudar. ¿Laje? Puede ser Laje que lo esté confundiendo con Larrea, ¿sabes? ¿Palermo no entra en ese ranking? Sí, lo Sí, dijimos sí. ya. Es más, dijimos que fue el que más lejos llegó. Siendo de esas características. ¿Alguien dice Matute Morales? No. Ah, de los que jugaban parados, sí, otro. Claro, Otro sí. día que jugaba parado. Sí, Bueno, ahí seguro. podemos meter a Pedro Pedrucci. Sí, bueno, Catalino sí, está bien. Sí. Catalino sí. Jugadorazo. Oh, pero Bueno. ya pasamos a la elegancia. El propio Víctor Puga era un jugador que jugaba Pero, parado. por favor, Víctor Puga era un talento increíble jugando. Claro, su última campaña fue con el Racing o con. ¿Lo tenés? Adrián Esperanza. Adrián Era el 10 Esperanza. de Miramar que yo decía. Adrián el Betis. Esperanza. Pero Qué había un jugador. Laje también, tenía un Laje que era un punta por un extremo, como le dicen ahora, un puntero derecho. O sea, alguien me dice que en realidad antes de Fénix Cantera estuvo en Liverpool. Alguien me pone a Ligüera. Ah, por 10 parados, supongo, porque era Flores jugador, no era un. Sí, una pero torre. No, tenía más dinámica. tenía Carrasco dinámica. lo hizo correr como loco en Fénix. Los 10 es. ¿eh? Laje era el 7, dice alguien. Sí, por eso, era extrema por derecha. Bueno, ahora hay millones de mensajes que hablan de nueves. ¿Cómo decirlo? De eso que la tocan y la mandaban a guardar y de 10 mágicos. ¿Sabes cuál me acuerdo también? ¿Cómo se llamaba? Osvaldo Carro, el de Plaza. Fue No de me- los últimos. No me acuerdo, pero como 10. Como 10. Ah, sí, de sin también, mucho movimiento, sí. pero una magia en el pie. Sí. El rey de esa posición era Valderrama, que jugaba parado. Sí. Que era una maravilla. Qué jugador, Valderrama. El otro día vi de nuevo, porque se cumplió el aniversario, yo lo sigo en redes a Valderrama. Ah, mira. Sí, porque es muy gracioso él, hace mucho video. Y además anduvo haciendo, ¿cómo se llaman? Estos programas de aventura. Sí, y hace de todo reality, no le importa reality, nada. Sí, sí. Y subió, se cumplió el aniversario del 5-0 contra Con Argentina. Argentina. Y subió, en todos los goles hay magia de él. Los hacen otros. Pero pone el pase, gíralo. Es una bestia lo que jugaba. Esa mitad de la cancha con Leonel Álvarez. Con él. Rincón. Arriba Rincón, Asprilla. Y ¿Quién era el otro? No me yo no me acuerdo. acuerdo bien de todo, me acuerdo, sí, de Leonel Álvarez me acuerdo porque era siempre que cuando leía las novelas de Pérez Reverte, del Capitán a la Triste, para mí era Leonel Álvarez. La estética. Claro, Leonel Puede ser. Álvarez, el pelo largo ese. Sí, esos rulos esos como rulos. alambre más que rulo. Sí, sí. Schubert Lemos, bueno, hablando del Nacional del De ese 88. Nacional, Sí, era un jugador era un jugador, sí. un 10 vieja escuela. Pero Alguien- con un gran remate, ¿no? Bueno, el gol de Lima hace el gol del empate en Cali y terminan 1-1. En el partido de ida, el gol es de Schubert Lemos de tiro libre y gana 1-0 Nacional. Claro. Un balazo del borde del área. Antes de los 10 minutos, me animo a decir de memoria del primer tiempo. Un gran rematador. Alguien mete a Abreu. A mí yo creo que Abreu Abreu no, tiene Abreu es técnica, mucho ¿no? más que un jugador tosco que hace goles. Yo creo que tenía mucha técnica. Sí. Solo con el doble ritmo que tenía. Sí. Bueno, muy bien. Oscar Dastés en Deportivo Colonia. Ah, el Palomo Usuriaga era el otro delantero que nos olvidábamos. Pero pues es que es contemporáneo de ellos, sí. Sí, sí, sí. Sí. Es de esa generación mágica. Es el que falleció, Falleció el Palomo Usuriaga. que estuvo jugando en Argentina, En Independiente. Independiente fue campeón Claro. de la Copa Mercosur Sudamericana. Me pierdo ahí Bueno, y además después tenía a Escobar, aquel que lo mataron. al zaguero. Y Y Guita, ni que hablar. y Guita. Qué equipo que era, qué impresionante. Y además con Maturana de técnico. Pacho Maturana, que fue el primero que les explicó que el fútbol no era horizontal a los colombianos. Exacto. Claro. Qué grande, Pacho Maturana. Oh, Aldo Díaz de Tacuarembó. Sí, señor, que Aldo pase, Díaz. bienvenido a esta lista. Bueno, pero en esa lista también pone el histórico de Racing. De Racing de Montevideo. ¿La Pocha Fernández? No, la Pocha Fernández también. La Pocha Fernández tenía técnica. Sí, No, para mí tenía algo que de técnica. hasta hace poco estuvo jugando. Creo que es el goleador histórico. Ah, de Liber Quiñones. Liber Quiñones. Sí, señor. Hombres de pelo en pecho. Los que le gustan a Fabricio. Ah, los que elegiría Danielo para hacer un equipo con 11 hombres de esas características. Asprilla, dicen varios. ¿No lo dijimos Asprilla? Para mí lo Que había dicho jugaban yo. sí, lo dijiste. Ah. Sí. Asprilla, Rincón, Usuriaga, Leonel En Álvarez. Valencia.
Me está faltando un volante igual, porque yo creo que ellos jugaban 4-3-3. Creo que ya jugaban 4-3-1-2 porque estaba Valderrama. Puede ser, sí. Sí, claro, Valderrama jugaba de enganche. Jugaba parado. Y toda la pelota, y tocaba todo de primera. Pic, 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 increíble. Siempre estaba solo. Era una delicia verlo jugar ese cuadro. Un 10 que no corría y que jugaba muy bien era Marcelo Tejera. También. Marcelo Tejera era un 10 clásico. Sí, pero viste, uno no percibe cosas, detalles. Yo me acuerdo de un pibe que estuvo jugando en las inferiores de Nacional, creo que era Nacional, ahora no me acuerdo. Fue con Marcelo Tejera. Hicieron una práctica contra el primero. Y el técnico lo mandó a que marcara a Tejera. Y se le perdía. Claro. Se le perdía, porque uno le parece que no se movía y sin embargo él, en su tranco y en su forma, se movía permanentemente. Vivo, porque era vivo. Porque jugaba. Era muy talentoso, era muy inteligente. Sí, claro, jugaba con talento. Dicen que Usuriano fue titular ese día, jugaron Valencia y Rincón. Alguien dice que Leonardo Álvarez era el volante. Sí, era el 5. Sí, era el 5, sí. Jugaba con la 14, ¿estoy bien? No me acuerdo, pero. No, esos detalles no me acuerdo. Pero creo que había otro volante que jugaba con él en esa mitad de la cancha. Claro, nos olvidamos de Riquelme. Qué jugador. Del 10. De los 10, sí, bueno, Riquelme, Gallardo. Sigo una cuenta que es solo no de Riquelme, no de él, sino de jugadas de Riquelme. La cantidad de jugadas, no de los goles, de jugadas incluso que no son gol. Que decís, la puta madre, qué jugador. Bueno, de Argentina tenés a Gallardo, es uno de ellos. Bocini. Bocini también, ¿cómo se llama? El burrito Ortega. Pero Burrito Ortega era más extremo que 10. Sí, está bien, puede ser. Sí, está bien. Bueno, Rubén Paz, Uruguay y Argentina. Sí, Alonso. El Beto Alonso. El Beto Alonso era de esos 10, claro. De esos 10. Bueno, muy bien, todo Qué esto. Linda. Como cuando la charla futbolera va por esos caminos. De cuando el fútbol era fútbol, profesor. Cuando era fútbol, porque no cuando. Todo gracias a Carlito cuando un de dirigente Lima. dice que a su equipo le falta el liderazgo. Necesitamos otro tipo de liderazgo, dice. No un liderazgo europeo. Exacto. Pero bueno, esa es otra historia. Todo esto por Carlito de Lima, nuestro homenaje, hablando de él como jugador de fútbol y hablando de fútbol, que seguramente es lo que a él le hubiera gustado. Total. ¿Hacemos la pausa? Dale. Hacemos la pausa y ya volvemos.